Bueno, les doy la Catillol Díaz y es para mí un placer encontrarnos de nuevo en este espacio de Profundicemos Todos. El día de hoy hablaremos sobre terapias ocupacionales desde el sur, un libro que tuvo su primera edición en mayo del 2016 y nació como para contextualizar un poco de la recopilación de autores procedientes de países como Venezuela, España, Colombia, Chile, Brasil y Argentina, que se juntaron para reconocer que nuestra realidad es muy diferente a la de otros países y que estamos utilizando sus herramientas para un contexto totalmente distinto. En este espacio vamos a trabajar procesos del hacer, y acá dejo un poco sobre la composición de lo que está en este apartado. Es el segundo capítulo del apartado Procesos del hacer, aspectos temporales de la ocupación humana. Empieza por la actividad como proceso complejo y en esta parte los autores explican qué es la actividad, los componentes de la actividad y dan diferentes perspectivas de lo que es el concepto de actividad para terapia ocupacional y desde terapia ocupacional. La actividad como proceso que abre oportunidades, entonces ya nos muestra cómo una actividad ejecutada correctamente y entendida con bases sólidas puede ayudarle a la persona a encontrar su ocupación ideal. Tres modos de pensar la temporalidad explica el sentido del tiempo y el espacio y cómo nosotros debemos ubicarnos y ubicar al paciente o a la persona a la cual queremos ayudar a encontrar una ocupación. El hacer humano como experiencia estética, el tiempo y acontecimiento. También este apartado nos explica muchísimo sobre la importancia de entender el tiempo y todas estas componentes transgeneracionales que van dando sentido a la ocupación humana, sin olvidar que todos tenemos una historia que nos compone y que nos ayuda a encontrar el sentido. La actividad como artificio dispositivo multilineal es uno de los componentes también pues, de este apartado, y el proceso del hacer como duración y la actividad como multiplicidad de temporalidades. Como decía, pues siempre se insiste en entender cuál es la forma correcta de la actividad, la duración y el tiempo, cómo influye en todos estos espacios del hacer del hombre. Bueno, en este apartado o en esta parte participan autores como Julia Benassi, Emilia Fraile, Mariela Navergoy y Natalia Junovsky. En la primera parte, pues explicamos la actividad de una forma bastante dinámica y bastante resumida. Y pues Martínez Antón asegura el sostenimiento de la cultura, es decir, que la actividad asegura el mantenimiento de la cultura. ¿A qué se refiere Antón en esta frase? Que la actividad da sentido y que ayuda a ubicarnos dentro de un contexto. Es decir, cuando una actividad abraza la cultura, nosotros podemos de una vez identificar cuál es el contexto y a qué cultura o persona o tiempo o espacio nos estamos refiriendo. Entonces dice que también la actividad es un tejido complejo que en su eje central comprende al sujeto. Este sujeto siempre tiene técnicas generacionales, es decir, historia, componentes, y cuando hablo de historia no me refiero tanto a un lapso de tiempo de siglos, años, meses, sino también a ese transcurso de vida y cómo influye todo esto en la realización de nuestras actividades y de la ocupación en el momento que estamos. Los materiales, lugar y producción, todo esto influye dentro de la ocupación humana, ya que le dan sentido y componen lo que es. Entonces, trabajar con sujeto que hace es el objeto de terapia ocupacional. Saber que nosotros estamos interviniendo y dándole sentido a una persona y que estamos buscando que ésta se desempeñe de la mejor forma y de la forma correcta. Entonces, la actividad también es una interacción entre los componentes y los requerimientos. ¿Qué cosas componen la actividad? Entonces hablábamos sobre los materiales, el lugar, la producción, el tiempo, las técnicas generacionales, todo esto y los requerimientos, es decir, las habilidades, qué cosas necesita la persona, cómo debe estar el espacio y para esto o
interacción entre estas dos se logra evaluar. Entonces nosotros evaluamos todo lo que tenga que ver con la interacción, el contexto, el tiempo, cómo lo está haciendo y demás. Pero resalto de forma muy especial el contexto porque sin duda influye en la realización o escogencia de una actividad o de una ocupación. Este gráfico me pareció súper ideal para explicar que la actividad es una interacción entre sujeto y objeto. Esto no puede estar dividido porque entonces no tiene ningún sentido lo que estamos haciendo. Entonces, el sujeto busca un objeto que es con qué finalidad y con qué sentido se está realizando la actividad. Y esto siempre está como fluctuando o flotando más bien entre la cultura, lo social y lo histórico. ¿Por qué lo histórico? Porque todos tenemos estos componentes del tiempo, generacionales, de intereses, de lo que hizo mi familia, de lo que hace mi cultura, mi ubicación geográfica y cómo esto influye dentro de la escogencia de mi actividad en este momento. La cultura, por ende, también reprime, acepta o no acepta la escogencia o ejecución de una actividad y lo social, pues es supremamente importante porque también tenemos que entender que cuando hablamos de actividad o de ocupación humana no solo nos referimos al trabajo, sino a todos los roles y todo el componente de la vida que comprenden al ser humano, tanto las actividades de la vida diaria, como el diario vivir, como el sentido, como actividades de trabajo, de los roles que cumple, todo esto está dentro de la actividad y por supuesto del sujeto y el objeto. Por último, entonces podemos ya ver tres aspectos de la temporalidad y sabemos que, bueno, esto lo proponen tres autores que son Cronos, Ion y Kairos. Estos tres nos hablan sobre la importancia del tiempo, el momento oportuno y el lugar. Es decir, la actividad no tiene sentido, la ocupación humana no tiene sentido si no se evalúa desde estos tres puntos o desde estos tres ejes que tienen que trabajar en conjunto. El tiempo, como decía, no solamente es cronológico o no solamente es en edad, sino que también recoge las fechas, la contextualización, la historia de la persona, la edad con la que se quiere ejecutar tal actividad o tal ocupación y demás. El momento oportuno, insisto en que la ocupación no es solamente un trabajo, sino cómo nosotros nos desempeñamos dentro de cada rol que debemos cumplir. Por tanto, se debe entender que hay que aplicar cada actividad o cada ocupación de forma efectiva dentro de todos los roles. Y el lugar es muy importante porque yo no puedo estar desempeñando con mi familia o en un espacio familiar actividades que tengan que ver con, por ejemplo, el trabajo, porque esto puede interferir una de la otra y puede quitarle el sentido y la efectividad de lo que queremos hacer. Que el ser humano sea integral, que sea capaz de dividir todos sus espacios y por tanto interactuar de forma asertiva dentro de estos. Y por último, dejo esta frase que me llamó muchísimo la atención, que es de Laurence Cornu, que dice: describe a la presentación de una oportunidad como una ocasión favorable que cobra relevancia con relación a un proyecto donde existen finalidades. Es decir, la actividad o la ocupación humana sin finalidades, sin objetivos, sin intención o sin sentido, pues no es nada. Porque si nosotros estamos desempeñándonos de forma constante en algo y no nos deja ningún resultado, ya sea de satisfacción, de interacción, familiar, de sanación, al menos monetario, entonces no estamos haciendo absolutamente nada. Ojalá que todos los terapeutas ocupacionales siempre apuntemos a que nuestros pacientes o las personas con las que convivimos logren la ocupación de una forma satisfactoria. Gracias.